Muy buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 1 de agosto de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 28 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 21 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, señores magistrados, secretario, buenos días. Corresponde abordar a esta ponencia en este punto del orden del día lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 53/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 2129/16, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de que la autoridad demandada proporcione una respuesta clara, congruente, sin ambigüedades y debidamente fundada y motivada. Prueba el estudio de los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación que nos concierne, me permito exponer a este Pleno algunos de los antecedentes del asunto en estudio. Un ciudadano, por su propio derecho y en representación de un par de menores, presentó demanda de nulidad en contra de los oficios emitidos, el primero, por parte de la directora de Personal y Desarrollo Organizacional del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y el segundo, emitido por el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de la misma municipalidad. Seguido el trámite del proceso administrativo el 10 de noviembre de 2017, el magistrado de la cuarta sala declaró la nulidad del oficio de fecha 22 de agosto de 2016, emitido por la directora de Personal y Desarrollo Organizacional del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, para el efecto de que proporcione una respuesta clara, congruente, sin ambigüedades y debidamente fundada y motivada al peticionario. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen presenta recurso bajo los agravios que nos competen. Esta ponencia considera inoperante el agravio primero del recurso en estudio bajo los siguientes motivos y fundamentos. La directora de Personal y Desarrollo Organizacional del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del mismo municipio, al momento de emitir su contestación de demanda, hicieron valer como causal de improcedencia en el proceso de origen la inexistencia del acto impugnado, pues a su consideración, las respuestas otorgadas a la parte actora no son actos administrativos susceptibles de impugnarse. Cabe precisar que dicha argumentativa se vuelve a reiterar en el agravio que se estudia. Como puede observarse en el caso concreto, el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumentó en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones establecidas por el magistrado de la cuarta sala. Con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza,
para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Es por ello que, tal como fue resuelto por el ACUO, los oficios impugnados en el proceso de origen, no obstante que emanen de una solicitud hecha por la parte actora, son actos que crean por sí una situación que afecta a la esfera jurídica del peticionario. Esto es, la resolución administrativa controvertida es precisamente la recaída en respuesta a una petición. Por lo tanto, los actos que emiten los recurrentes en su calidad de autoridades, sean en ejercicio de facultades regladas o discrecionales, o bien en respuesta a una solicitud formulada por un particular, son actos administrativos que, al ser emitidos por autoridad en ejercicio de funciones, deberán estar fundados y motivados, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deberán señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Luego, precisamente la materia de estudio del proceso de origen es el análisis de la legalidad de la respuesta. El segundo y tercero de los agravios esgrimidos por el recurrente se analizan de manera conjunta por esta ponencia en virtud de que se encuentran relacionados. El recurrente, en síntesis, manifiesta que el ACUO, al emitir la sentencia motivo de impugnación, excedió sus facultades, pues a su consideración no se puede reconocer al actor los derechos relativos a la determinación de la causa de fallecimiento del decuyus como producto de riesgo de trabajo, ya que esto no fue solicitado por el actor en ejercicio de su derecho de petición, ni fue controvertido en el asunto de origen. Asimismo, manifiesta que tampoco cuenta con las atribuciones legales el resolutor para solicitar que se tome en consideración las indemnizaciones establecidas en los artículos 500, fracción primera y segunda, en relación con el numeral 502, ambos de la Ley Federal del Trabajo, ya que éstas no corresponden pagarlas a quienes representan, pues como se indicó en su momento en el escrito de contestación, el decuyus estaba inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social bajo un número determinado. Finalmente, señala el recurrente que el ACUO no valoró la prueba aportada por sus representadas, consistente en la copia certificada del recibo de pago por una cantidad por concepto de indemnización por la muerte del elemento. Esta ponencia considera parcialmente fundados los agravios en cita por los siguientes fundamentos y motivos. Tal como lo resolvió el ACUO, la autoridad demandada no dio una respuesta clara, completa y congruente con la solicitud originaria, pues la directora de Personal y Desarrollo Organizacional del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el oficio impugnado, no le da a la parte actora una explicación detallada y pormenorizada de cómo obtuvo los cálculos que le refiere expresamente, resultando así acertada la nulidad decretada por el ACUO. Ahora bien, no pasa inadvertido por esta ponencia que el policía tercero se encontraba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, tal como se acredita con un número de afiliación determinado. Lo anterior fue incluso reconocido por la actora en el oficio de petición, así como en el oficio de PDD, diagonal 15, de fecha 6 de julio de 2015, suscrito por la directora de Personal y Desarrollo Organizacional de San Francisco de Rincón, Guanajuato. Por lo tanto, resulta que el decuyus se encontraba en su oportunidad afiliado a dicha institución de seguridad social. De ahí que resulte parcialmente fundado el agravio que esgrime la recurrente, dado que estamos en presencia de un proceso que deriva del fallecimiento de un policía, en donde la parte actora pretende le sea reconocido su carácter de beneficiaria, así como la de sus menores hijos, a fin de recibir el otorgamiento y pago de las prestaciones derivadas de la relación administrativa del decuyus relativas a la prestación de seguridad social. Luego entonces se dio una interpretación armónica de lo previsto en la Ley del Seguro Social, así como en la Ley Federal del Trabajo. Solo cuando el patrón no inscribe al trabajador en el régimen de seguridad social, en caso de fallecimiento en el cumplimiento del deber, le corresponderá pagar la indemnización en términos de los artículos 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo. En caso contrario, de acuerdo al ordinal 53 de la Ley del Seguro Social, es el Instituto Mexicano del Seguro Social
quien lo sustituye en dichas obligaciones prestacionales. En consecuencia, y en virtud de que el policía tercero se encontraba afiliado al Seguro Social, es el instituto mencionado quien se subroga en las obligaciones de los sujetos obligados por la muerte del asegurado. Por lo tanto, contrario a lo resuelto por el magistrado resolutor, a juicio de esta ponencia, no resulta procedente reconocer el derecho consistente en las indemnizaciones establecidas en el artículo 500, fracción primera y segunda, en relación con el numeral 502, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto no es óbice para que la autoridad demandada emita una respuesta fundada y motivada, en la que atienda la petición de la parte actora en el proceso de origen, excepto lo relacionado a la seguridad social, que le corresponderá al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de la normativa aplicable. Finalmente, en relación al seguro de vida que manifiestan las autoridades le fue cubierto a la viuda y lo acreditan con la copia certificada del recibo de pago por una cantidad, en términos del artículo 43, fracción segunda de la Ley del Sistema de Seguridad Social Pública del Estado, dicho seguro es un derecho que tienen los integrantes de las instituciones de seguridad social por la naturaleza de sus funciones que realizan, el cual, si bien es cierto, forma parte de lo que en derecho le corresponde recibir a los beneficiarios del decuyus, por su deceso en funciones, no se contrapone con lo ordenado por el acuo, pues la autoridad encausada en su nuevo acto deberá proporcionar una respuesta clara, congruente, sin ambigüedades y debidamente fundada y motivada, en la que precise el método o cálculo empleado para obtener el salario diario que refiere, establezca que el fallecimiento del decuyus fue producto de un riesgo de trabajo, como se constata en las documentales que el actor ofreció como prueba de su parte, consistentes en el acta de fusión y las copias certificadas de la averiguación previa determinada. Reitere que por concepto de finiquito le corresponden los conceptos y cantidades precisados en el acto impugnado, detallando el cálculo empleado para tal fin. Por lo tanto, y ante lo parcialmente fundado de los agravios esgrimidos por el recurrente, lo procedente es modificar la sentencia emitida para efectos de que se emita nuevamente el acto autoritario impugnado en los términos antes precisados, excluyendo únicamente lo relativo a la seguridad social, indemnización por muerte, que le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social al haberse acreditado la afiliación del oficial caído a ese organismo, señalándolo así la autoridad demandada en su respuesta al accionante. Es tanto, magistrada presidenta. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 53/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde abordar en este cuarto punto del orden del día esta ponencia lo relativo al TOCA bajo el número 161/18 correspondiente al recurso de reclamación promovido por las autoridades demandadas de Yuriria, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2017 por la magistrada de Tercera Sala en el proceso administrativo número 1971/16 y sus acumulados 1972/16, 1973/16 y 1974/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente, es propicio contextualizar a este pleno con algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Diversos ciudadanos presentaron en forma individual demanda administrativa en contra de la orden verbal de reubicación de sus respectivos puestos de comercios semifijos llevada a cabo por el presidente municipal de Yuriria, Guanajuato, y la Dirección de Fiscalización y Reglamentos del mismo municipio. Por orden de turno le tocó conocer a la tercera sala de este tribunal, quien el 5 de enero de 2017 determinó la acumulación de autos al expediente 1971/16 de los diversos 1972/16, 1973/16 y 1974/16. Así entonces, el 15 de diciembre de 2017, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total del acto impugnado, declarando por satisfecho el reconocimiento del derecho para que se permita a los actores regresar al espacio físico donde ejercían el comercio semifijo en la vía pública.
Ante este panorama, el presidente municipal y el director de Fiscalización y Reglamentos, ambos de Yuriria, Guanajuato, en calidad de autoridades demandadas, presentaron recurso de reclamación, bajo los agravios que nos competen. Esta ponencia considera inoperante el primero de los agravios esgrimidos, donde la parte recurrente expone que la orden verbal no afecta el interés jurídico de los actores. Atentos a los siguientes. La ACUO tuvo por acreditado el interés jurídico de los impenetrantes bajo dos argumentos sustanciales. En primer término, lo atinente a tener por plenamente acreditada la existencia del acto impugnado, orden verbal de reubicación de puestos semifijos. Esto, al admicular las pruebas ofrecidas por la actora y que no fueron controvertidas por las ahora recurrentes, esencialmente la testimonial, virtiendo para ello los fundamentos y motivos del alcance probatorio pleno que revisten, lo que generó certeza en esa sala sobre la emisión en el referido acto. Los testigos presenciaron por sí el momento en que el director de Fiscalización y Reglamentos, por orden del presidente municipal, ejecutaron verbalmente la reubicación de los puestos semifijos de los justiciables, es decir, quienes demandan en la presente causa administrativa son quienes directamente resintieron los efectos del acto combatido, sin que sea óbice que éste se haya emitido de forma verbal. Así pues, de la contraposición del agravio con la sentencia emitida por la CUO, se concluye que el mismo es inoperante, ya que en ningún momento se combaten las razones y motivos por las cuales se estimó que sí queda acreditada la emisión del acto y por tanto sus consecuencias hacia sus destinatarios. La parte recurrente no debate en momento alguno el valor que la magistrada de la tercera sala le otorgó a los atestos y las razones que tuvo para otorgárselo. Del mismo modo, en el proceso principal se exhibió acta de sesión de Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, celebrada el 30 de noviembre de 2015, que externa la aprobación para reubicar a los comerciantes, extremo que tampoco fue controvertido. Luego entonces, los argumentos que plantea la parte recurrente en su agravio no debaten lo resuelto en la sentencia recurrida y por ello se estiman inoperantes. En otro orden de ideas, los agravios segundo y tercero se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados, mismos agravios que este pleno se propone considere infundados por las siguientes consideraciones. Señalan los recurrentes que en la sentencia no existió un análisis de fondo en base a la exigibilidad de un contrato para ejercer el comercio, que los actores nunca han solicitado al departamento respectivo dicho contrato. Entonces, arguye el recurrente, se omitió analizar y resolver respecto de las pretensiones de los actores, así como las pruebas ofrecidas por los ahores recurrentes, y en consecuencia arguye que se les dejó en estado de indefensión derivado de la condena decretada. En principio, es de hacerse notar que en los agravios en estudio, la parte recurrente aduce la falta del contrato para ejercer el comercio. Empero, dicha figura legal no se encuentra prevista por la reglamentación municipal para la administración, organización y funcionamiento de mercados en sus diferentes modalidades, o bien el comercio temporal, semifijo, ambulante y de tianguis en el territorio del municipio de Yuriria, Guanajuato. De ahí lo infundado de los agravios en estudio, al sustentarse en una figura no aplicable al asunto en debate. Se arriba a esta conclusión de la interpretación de los artículos 4, 5 y 7 del Reglamento de Mercados y Vendedores Ambulantes para el municipio de Yuriria, Guanajuato, de los cuales se colige que la autorización para ejercer el comercio en los mercados públicos en sus diferentes modalidades será mediante concesión por el ayuntamiento y la tesorería municipal concederá los permisos a los comerciantes que cumplan con los requisitos necesarios. Esto es, los permisos y concesiones son los actos administrativos previstos por la normativa municipal mediante los cuales la Administración Pública de Yuriria, Guanajuato autoriza el ejercicio del comercio, no así mediante los contratos que alude. Como corolario a lo expuesto, es evidente que la magistrada de la tercera sala, al momento de resolver, no se encontraba constreñida a estudiar lo relativo a la solicitud, existencia, exigibilidad o cumplimiento de algún contrato, pues en la especie la litis no corresponde a ese supuesto invocado. Ahora bien, por cuanto hace a la omisión del estudio de las pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas, es de destacarse que del análisis de los escritos de contestación de demanda y contestación a la ampliación, se advierte que solo fueron exhibidos como pruebas documentales los respectivos nombramientos que acreditan la personalidad con que comparece al proceso, así como la presuncional en su doble aspecto,
pero a efecto de que esta última engendre prueba plena, debe integrarse por medio de las consecuencias que lógicamente se deduzcan de los hechos y derivado del enlace armónico de los indicios que se encuentren ligados íntimamente con el hecho que se pretende probar y que proporcionen no una probabilidad, sino una conclusión categórica, lo que en el caso concreto limitó su operatividad en favor de las demandadas, al existir medios convictivos que destruyeron su fuerza. Por último, se hace notar respecto a las pretensiones y condena determinada que, contrario a las afirmaciones de los recurrentes, dicha revisión consta en el considerando sexto de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala. Se pone así de relieve que al resolver fueron tomadas en consideración las consecuencias naturales de la nulidad decretada, es decir, los efectos retroactivos como si el acto nunca hubiera sido pronunciado, pues los particulares no deben resentir las secuelas de los actos jurídicamente nulos, aunado al principio de confianza legítima, por el que los justiciables demostraron que la autoridad demandada permitía la instalación de los comerciantes en los puestos semifijos en el pasaje Manantial, zona centro de Yuriria, Guanajuato. Como resultado de esto, los efectos jurídicos y fácticos para los justiciables se retrotraen hasta antes de la emisión del acto. De ahí que puedan regresar al espacio físico donde desempeñaban el comercio en la vía pública a través de un puesto semifijo. De ahí que se ha infundado que el reconocimiento del derecho debió consistir en la condena a la autoridad para la entrega material del local donde se ejercía el comercio. Ahora bien, tal y como lo expuso la CUO, la posibilidad de regresar al espacio físico en la vía pública a través del puesto semifijo en el que se venía comerciando no significa ni se traduce en el reconocimiento de algún registro o permiso que pudiera ser necesario para el ejercicio de la actividad comercial de mérito, por lo que es claro que sigue vigente el deber de observancia relativo a que cualquier permiso, autorización, concesión, entre otros, opere con apego irrestricto a las disposiciones normativas y reglamentarias aplicables a través de las acciones de fiscalización, verificación y vigilancia conducentes. Y como consecuencia, si se advierte alguna conducta constitutiva de infracción, las autoridades administrativas competentes del municipio de Yuriria, Guanajuato, en el ámbito de sus respectivas esferas competenciales, se encuentran facultadas para dar trámite a los procedimientos administrativos correspondientes. En tales circunstancias, y ante la inoperancia del primer agravio, así como lo infundado de los agravios segundo y tercero del escrito de reclamación que nos concierne, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 161/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 199/18, interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 26 de enero de 2018 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 681/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio del único agravio esgrimido por la parte recurrente, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra de la infracción que fue levantada por el supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. Por orden de turno, le tocó conocer y resolver el proceso a la Cuarta Sala de este tribunal, quien el 26 de enero de 2018 decretó la nulidad total de la boleta de infracción redactada en fecha 14 de marzo de 2017. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta, así como el pago de los intereses solicitados. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presentó el recurso bajo el agravio que nos concierne. Al efecto, esta ponencia considera que el agravio hecho valer por la recurrente en el que expone que no se le debió haber condenado al pago de intereses es infundado, en atención a lo siguiente. En esencia, la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias
por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses. Esto es, arguye que no se trata de un pago indebido, además de que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad, pues se trata de aprovechamientos. En principio, es de hacerse notar que en su agravio en estudio, la recurrente acude a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento es de ámbito exclusivamente estatal y no municipal. De ahí lo infundado del agravio en estudio al sustentarse el mismo en una normativa fiscal no aplicable al asunto en debate, en contraposición de la interpretación de los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Se desprende, por una parte, que el numeral 53 en su primer párrafo alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, siendo que en la especie nos encontramos en este último supuesto. Cabe resaltar que al tenor de lo dispuesto en el ordinal 44 de la misma Ley de Hacienda para los municipios en comento, las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales. Como puede advertirse, el artículo de Marras no distingue el tipo de obligación a la que alude, esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento al tratarse de una sanción pecuniaria. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas, al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales, a los cuales les resulta aplicable el multicitado ordinal 53 de la Ley Hacendaria en comento, sirve la tesis de jurisprudencia bajo el rubro que me permito citar. Multas administrativas, al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal. Hasta aquí la cita. Finalmente, se desestiman por esta ponencia las tesis invocadas por la recurrente, pues las mismas no se refieren al asunto que nos ocupa, esto es, a la devolución del pago del individuo en materia hacendaria municipal, en donde no se colige de la normativa aplicable, como ha quedado patentizado, que se requiere de una previa solicitud de devolución para que opere esta en el supuesto que nos concierne. Mayormente si se considera que en la especie el pago de lo indebido se configura cuando queda insubsistente el acto administrativo que originó de forma primigenia dicha erogación. En tales circunstancias, a juicio de esta ponencia, se propone a este Pleno confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 199/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con los asuntos listados para ponencia, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde abordar ahora a esta ponencia lo relativo al TOCA 304/18 correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia dictada el 22 de marzo de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 2066/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido para determinados efectos. Previo al estudio de los agravios hechos valer por la recurrente, me permito poner a consideración de este Pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 2 de octubre de 2017, un ciudadano solicitó ante el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato le fuese reconocida su calidad de concesionario del Servicio Público de Transporte de Alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato. En respuesta, el citado servidor público expuso en su oficio correspondiente que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a esa dirección general a su cargo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario para poder explotar el servicio de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Razón por la cual concluyó resultaba improcedente acordar de conformidad con lo peticionado. Inconforme con lo anterior, el ciudadano peticionario demandó ante este órgano de control de legalidad la nulidad de la respuesta del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, proceso administrativo que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. Por su parte,
La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el director general en mención, tomando en consideración la resolución positiva emitida en favor de la parte actora, realizara las gestiones conducentes para la expedición del título concesión, previa satisfacción de los requisitos provistos por la legislación de la materia, y, cumplido lo anterior, se tramitara el alta y autorización de las placas que faculten al promovente para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija o taxi. Ante este panorama, la autoridad demandada presenta el recurso bajo los agravios que nos conciernen. Así, los agravios primero y segundo se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. A juicio, igualmente, de esta ponencia, los mismos se consideran inoperantes por las consideraciones siguientes. En esencia, el autorizado de la parte demandada o recurrente se dole del contenido del considerando quinto de la resolución emitida por la segunda sala el 22 de marzo del año en curso, pues a su juicio trastoca el principio de congruencia, toda vez que no se exhibió ante esa autoridad el original o la copia certificada de la resolución positiva que le otorgue la concesión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato, al peticionario. Y no existe en los archivos de esa unidad administrativa, arguye el recurrente, documento ni constancia de concesionamiento emitida por esa autoridad competente en favor del demandante. Seguidamente, en el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por la magistrada de la segunda sala en la sentencia hoy recurrida. De ahí que este disenso del recurrente sea inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el acto impugnado y en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que recurre. En el caso concreto, la recurrente formula los agravios que nos ocupan porfiando lo que argumenta en su contestación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas en la sentencia recurrida, lo cual revela la falta de eficacia de dichos agravios para destruir las razones y fundamentos aportados por la resolutora. De ahí su inoperancia. Por otra parte, en el agravio tercero, sustancialmente se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que arguye dicha facultad corresponde al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Empero, a criterio de esta ponencia, dicho argumento es infundado por las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida, no se decretó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente se determinó que se realicen las gestiones conducentes que redunden en que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Por tanto, tal y como fue advertido por la CUO, si la resolución administrativa controvertida se expidió en respuesta a una petición y no involucra el ejercicio de facultades discrecionales, al margen de la infracción formal, procedimental o material constatada en la sentencia, la nulidad dictaminada siempre será para el efecto de que se emita una nueva decisión en la que se subsane la ilegalidad en que se haya incurrido, a propósito de no dejar incierta la situación jurídica del administrado, quien, por supuesto, está interesado en obtener la respuesta a la gestión intentada ante la entidad gubernamental respectiva. Finalmente, es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular del servicio público de transporte, sino en llevar a cabo las acciones pertinentes que incidirán en el trámite peticionado por el impenetrante, siempre y cuando, como se dijo, se hayan satisfecho los requisitos de la normativa aplicable. Bajo esa tesitura, ante lo inoperante de los agravios primero y segundo, así como lo infundado del tercero, lo procedente a juicio de esta ponencia y se propone a este pleno es confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 304/18.
Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del 7º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Concluye la participación de esta ponencia abordando lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 315/18, recurso interpuesto por el autorizado del encargado de la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia dictada el 5 de abril de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 1230/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido para determinados efectos. Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el recurrente, se pone a consideración de este Pleno los antecedentes del asunto que nos concierne. El 1 de diciembre de 2016, un ciudadano presentó ante el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato solicitud para participar en el programa de regularización del Servicio Público de Transporte, así como la activación de su resolución definitiva. En respuesta, el director general en comento expuso en el considerando segundo de la resolución del expediente administrativo con número de control 0936/2016 del Programa de Regulación del Servicio Público de Transporte, medularmente lo siguiente. Como resultado de la evaluación y análisis correspondiente, ese Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato verificó y determinó que el expediente señalado en el dictamen a que se refiere el resultando cuarto de la presente resolución no cubrió los requerimientos que para la regularización de concesiones establece la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. De igual manera, no cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en las bases de participación del Programa de Regulación del Servicio Público de Transporte del Estado de Guanajuato, por lo que, se dijo en dicho oficio, se tiene como no acreditado el supuesto de regularización del Servicio Público de Transporte que se pretende actualizar. Hasta aquí la alusión a dicho oficio. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó hasta este órgano de control de legalidad la nulidad de la resolución dictada por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, dentro del expediente administrativo señalado en el programa igualmente aludido, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. Por su parte, y una vez sustanciado el proceso, la segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el director general del instituto referido dejase insubsistente la resolución de 24 de marzo de 2017 y en su lugar emitiese otra tomando en consideración la resolución definitiva emitida en favor de la parte actora, en la que prescinda de restarle valor probatorio y se regularice la situación del justiciable mediante las gestiones conducentes para la expedición del título concesión previa satisfacción de los requisitos previstos por la legislación de la materia y, cumplido lo anterior, se tramite el alta y plaqueo para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi. Los agravios esgrimidos por la parte recurrente se analizarán por esta ponencia de manera diversa a la propuesta por el recurrente. Así, los agravios primero y tercero en los cuales la parte recurrente expone, respectivamente, que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante y que no cumplió con los requisitos señalados en las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte, son inoperantes a juicio de esta ponencia. Atentos a lo siguiente. De los agravios en estudio dentro del recurso de reclamación que nos ocupa, se advierte que la autoridad recurrente vuelve a exponer que no existe constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa del original de la resolución gubernamental definitiva, número de expediente 1673/93, y que la parte actora no cumplió con los requisitos legales en el procedimiento de regularización. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por la magistrada de la segunda sala en la sentencia recurrida. De ahí que estos agravios sean inoperantes por reiterativos o redundantes, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia recurrida. Ahora bien, en el segundo agravio se advierte que la recurrente expresa que es errónea la determinación de la segunda sala cuando considera que en la resolución impugnada no se expresaron en toda claridad los motivos y fundamentos del dictamen, propiciando incertidumbre jurídica en la parte actora, pues la fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo mismo de la resolución impugnada y no en uno diverso complementario.
En opinión del recurrente, la misma se encontraba en el supuesto de excepción a la regla en que se apoya la CUO al resolver, pues en el caso concreto se trata de actuaciones vinculadas, además de que Arguye aportó copia certificada del expediente, lo que acredita la existencia del dictamen. No le asiste la razón al recurrente a juicio de esta ponencia, porque a través de la contestación de demanda, dicha autoridad no desvirtuó lo sostenido por la actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación, al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente perfeccionar el acto impugnado, ya que ello contraviene lo previsto en el ordinal 282 del Código de la Materia. En consecuencia, este agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, la CUO fue clara en explicar la indebida aplicación del derecho, así como la incorrecta apreciación de los hechos, al no haberse considerado adecuadamente por la autoridad la totalidad de los elementos aportados por el impenetrante para acreditar que cuenta con el derecho que instó, por lo que evidentemente la resolución fue emitida sin la debida fundamentación y motivación, incongruente con lo solicitado. Es inconcluso para esta ponencia que lo anterior conlleva la declaratoria de nulidad del acto rebatido y que, como ya lo anotó la magistrada de la segunda sala, al tratarse de una petición y en aras de salvaguardar el derecho del actor a la seguridad jurídica, se desprende la obligación del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de emitir una respuesta congruente con lo solicitado, además de continuar con las gestiones necesarias para que el ciudadano le sea entregado su título concesión. Entonces, nuevamente el agravio expuesto redundante con lo ya argumentado en la contestación de demanda y no controvierte en términos del ordinal 309 del Código de la Materia todos los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida. Por lo tanto, a juicio de esta ponencia y se propone a este pleno, confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 315/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del octavo punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente. Compañeros magistrados, buenos días. Secretario general, buenos días. Toca número 211/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la juez calificadora adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de 31 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 2258/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se negó el sobreseimiento porque no se ha satisfecho totalmente la pretensión de la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el arresto administrativo que fue perpetrado por un policía turístico adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato y la calificación del arresto administrativo mencionado, donde se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 800 pesos. A la demanda se adjuntó el recibo de 3 de septiembre de 2016, con lo cual se acreditó que el demandante pagó la multa citada. Se admitió la demanda, se emplazó a la autoridad y en la contestación se solicitó el sobreseimiento porque se enfatizó la pretensión del actor, para lo cual se adjuntó el oficio de 26 de junio de 2017. Se le dio vista al actor y la desahogó, y en el acuerdo de 13 de septiembre de 2017 se negó el sobreseimiento porque el promovente manifestó que si bien se revocó los actos combatidos por la autoridad demandada, lo cierto es que no se han satisfecho todas las pretensiones ejercidas por la demandada, toda vez que la autoridad únicamente acredita que giró oficio a la Tesorería Municipal de Guanajuato, solicitando la devolución de la cantidad, mas no que se haya puesto a disposición del particular el título de crédito que ampare esa cantidad, ni tampoco que la inscripción se haya cancelado o eliminado, por lo que indica que no se debe sobreseer el presente proceso. En el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se negó el sobreseimiento porque de la revisión al oficio del 26 de junio de 2017 se desprende que la autoridad demandada solicitó la revocación de la multa impugnada y la devolución del pago efectuado a la Tesorería Municipal de Guanajuato,
Sin embargo, del caudal probatorio exhibido por la encausada, no se acredita que el actor haya recibido la cantidad de 800 pesos que pagó por concepto de multa impuesta en su contra. En el considerando quinto de la sentencia de mérito, se decretó la nulidad para efecto de que la juez calificador demandada realice las gestiones necesarias a fin de que se devuelva al actor la cantidad de 800 pesos. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la juez calificadora adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero. El primer argumento del agravio único consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que mediante oficio de fecha 26 de junio de 2017 se solicitó a la Tesorería del municipio de Guanajuato que realizara la reintegración de la cantidad de 800 pesos en favor del actor, amparada en el recibo de fecha 3 de septiembre de 2016, poniendo el pago desde ese momento a disposición del actor. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado que se haya puesto los 800 pesos a disposición del actor, ya que se entiende que una cantidad queda a disposición de un particular cuando se le entrega y no cuando se gira un oficio a una autoridad diversa para que elabore el cheque que ampara la cantidad de mérito. El segundo y tercer argumentos del agravio único, en los cuales esencialmente se manifestó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el escrito de contestación de demanda se hace mención de que las autoridades señaladas como responsables se abstendrían de inscribir la infracción de 3 de septiembre de 2016, así como que ni la Dirección de Seguridad Ciudadana ni el oficial calificador expidió el recibo de 3 de septiembre de 2016, sino que fue la Tesorería Municipal, quien expidió dicho recibo de pago, sobre el cual las autoridades demandadas no tuvieron intervención alguna ni control en cuanto al contenido de dicho recibo. A consideración de este cuerpo colegiado, son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento, en virtud de que del caudal probatorio exhibido por la encausada no se acredita que el actor haya recibido la cantidad que pagó por la multa. En este contexto, tenemos que en los argumentos objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, consistente en que del caudal probatorio exhibido por la encausada no se acredita que el actor haya recibido la cantidad que pagó por la multa, sino que en los argumentos objeto de estudio se limitó a manifestar que en el escrito de contestación se hace mención de que las autoridades responsables se abstendrían de inscribir la infracción y no tuvieron intervención ni control en el contenido del recibo, cuando la inscripción de la infracción y el contenido del recibo no fueron considerados para negar el sobreseimiento. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones la parte recurrente no combatió frontal y directamente la consideración expresada en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la sala de origen para negar el sobreseimiento, consistente en que del caudal probatorio exhibido por la encausada no se acredita que el actor haya recibido la cantidad que pagó por la multa, la cual torna inoperante el argumento que se analiza. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 211/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del noveno punto del orden del día, primeramente someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 481/17, interpuesto por el director del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo 947/2017, en contra de la sentencia de 19 de septiembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. En el fallo controvertido, la sala decretó la nulidad de la resolución dictada dentro del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, en la cual se negó la solicitud de regularización de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi que instó la actora. La nulidad decretada fue para efecto de que la autoridad demandada emitiera un nuevo acto,
en el que considere que la actora cuenta con una resolución positiva a su favor, prescinda de restarle valor probatorio a dicha resolución y regularice la situación de la demandante, realizando las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción 12ª de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor a la prestación de servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. Tales disertaciones devienen inoperantes, pues no controvierten las razones con base en las cuales la Sala desestimó el tema aludido por la autoridad inconforme. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, la actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija, en virtud de haber comprobado que se satisfacieron los requisitos establecidos para ese efecto. Precisó que la citada probanza cuenta con el valor probatorio suficiente de su existencia al tenor de lo dispuesto en los artículos 117, 121, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, de tal suerte que la actora acreditó con dicha documental que cuenta con una resolución definitiva a su favor, la cual le otorga los derechos de concesión ahí contenidos. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en la resolución impugnada y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. En otro contexto, la autoridad inconforme alega que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que expuso al contestar la demanda, en el sentido de que la actora no cumplió con lo previsto en el inciso C del supuesto 5 del artículo 30 de las bases de participación del Programa de Regularización del Servicio Público de Transporte de 2016. Tal planteamiento, aunque resulta fundado, pues la Sala en efecto no se pronunció sobre el tema referido, se torna inoperante, habida cuenta que la actora sí satisface el requisito en cuestión, como enseguida se explicará. Atendiendo a la literalidad del requisito citado, para satisfacerlo, el interesado debía exhibir alguno de los siguientes documentos: el original de la respuesta a la solicitud de alta, petición de fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad, o bien el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones en el que hubiese participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar. En este contexto, a pesar de que la actora solo exhibió una solicitud de alta de vehículo presentada el 21 de mayo de 2009, fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad, pero no la respuesta a dicha solicitud ni el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones en el que hubiese participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar, lo cierto es que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 demuestra que sí participó en el programa de regularización en el marco dentro del cual se emitió dicha resolución, lo que cubre la exigencia de presentar el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización. Esta interpretación es congruente con una de las finalidades para las cuales se ordenó la instrumentación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, a saber, contar con un control adecuado de las concesiones y brindar certeza jurídica a quienes cuenten con el original o copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento de concesión emitida a nombre del solicitante por autoridad competente y que no haya venido prestando el servicio por causas imputables a esta. No debe perderse de vista que conforme al artículo 8, fracción 10ª del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la autoridad encausada está compelida a procurar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados, como en la especie, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación del procedimiento,
más aún que el derecho adquirido a favor del impetrante se acredita con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994. Bajo estas premisas, es inconcuso que, a pesar de lo fundado del agravio esgrimido por la autoridad recurrente, este se torna inoperante, pues conforme a los razonamientos expuestos, la actora satisface el requisito previsto en el artículo 30, supuesto 5, inciso C, de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, razón suficiente para que subsista la declaratoria de nulidad para los efectos precisados por la segunda sala. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Expuesta a la ponencia, magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 481/17. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 10º punto del orden del día, continúo con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 583/17, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo 1079/2017, en contra de la sentencia de 8 de noviembre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la primera sala. A manera de preámbulo, se refiere que en el proceso de origen se controvirtió la legalidad de la resolución dictada dentro del programa de regularización del Servicio Público de Transporte, en la cual se determinó improcedente la solicitud de regularización de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi. En la sentencia, objeto de estudio en el presente recurso, la Sala decretó la nulidad de la resolución controvertida para efecto de que la autoridad demandada emita una nueva, en la que reconozca al actor como concesionario y gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se expida el documento idóneo que le permite explotar el servicio público. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción 10ª de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. Dicho argumento es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala destacó que en el sumario obraba copia certificada por el encargado de despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, donde asentó que las fotocopias fueron cotejadas con los originales que tuvo a la vista y que obran en el Instituto de Movilidad del Estado. También destacó que dentro del legajo de copias certificadas se encuentra la certificación notarial de la resolución definitiva de 31 de enero de 1994, emitida por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, en la que se resolvió otorgar al actor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. Luego, la Sala explicó que si el notario público llevó a cabo la certificación de la documental referida, autenticando el acto, entonces la copia certificada de la resolución en comento acredita plenamente la existencia de su original, conforme a lo dispuesto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en la resolución impugnada y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. En otro contexto, la autoridad inconforme alega que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que expuso al contestar la demanda, en el sentido de que el actor no cumplió con lo previsto en el inciso C del supuesto 5 del artículo 30 de las bases de participación del Programa de Regularización del Servicio Público de Transporte del 2016. Tal planteamiento es infundado. A diferencia de lo planteado por la autoridad recurrente, la Sala sí se ocupó del argumento que esgrimió al contestar la demanda. En estas condiciones, como las disertaciones expresadas por la autoridad a manera de agravios
no controvierten las razones que dio la Sala para resolver como lo hizo, deben tildarse inoperantes. Así las cosas, dada la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, magistrada, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 583/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con la exposición de las ponencias listadas para el desahogo del 11º punto del orden del día, prosigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 246/18, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo 1345/2017, en contra del acuerdo de 13 de diciembre de 2017, pronunciado por el magistrado de la Cuarta Sala. En el acuerdo recurrido, la Sala tuvo a la autoridad recurrente por no contestando la demanda, debido a que la promoción respectiva fue suscrita por quien se ostentó como encargado de la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado, sin que a la fecha de suscripción del documento tuviera tal carácter. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad ahora disconforme señala que debió tenérsele por contestando la demanda, pues a la fecha en que se suscribió el escrito correspondiente, 21 de agosto de 2017, el servidor público se encontraba facultado para ello por el nombramiento contenido en el oficio expedido el día 11 del mismo mes y año. El planteamiento referido es fundado. Del análisis al escrito de contestación de demanda, se advierte que en la parte superior derecha se plasmó como fecha de elaboración el 21 de agosto de 2017, por lo que al no existir elemento alguno en las constancias presentadas que controvierta la fecha señalada, se entiende que fue ese el día en que se suscribió el documento, y no así el 11 de agosto del mismo año como se asentó en el proveído recurrido. En realidad, la fecha 11 de agosto de 2017 que se plasmó en el escrito de contestación corresponde a la del oficio donde consta la designación del servidor público como encargado de despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado, pero no es la fecha en que se suscribió el documento. Lo anterior es así porque en dicho oficio consta que el secretario de Gobierno del Estado designó al servidor público que suscribió la contestación de demanda como encargado de la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado por el periodo comprendido del 14 al 18 y del 21 al 23 de agosto de 2017, lo que significa que el 21 de agosto de 2017, fecha en que verdaderamente se suscribió la promoción, sí contaba con la atribución de representar al director general del Instituto de Movilidad del Estado y comparecer al proceso administrativo en su representación. De esta manera se concluye que la Cuarta Sala debió tener a la autoridad por contestando la demanda. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, lo procedente es modificar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala para efecto de tener al director general del Instituto de Movilidad del Estado por contestando la demanda y con plenitud de jurisdicción continúe con el trámite que corresponda. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 246/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Solicito ahora a este Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 303, 316 y 366, todos de 2018, correspondientes a los puntos 12º, 13º y 14º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias sustentadas en consideraciones análogas, se trata de la misma autoridad recurrente, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. En ese sentido, magistrados y magistrada, si están de acuerdo con la solicitud que he realizado, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continúo. Los TOCAS 303, 316 y 366, todos de 2018, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en los procesos administrativos 630/2017,
2104 diagonal 2017 y 994 diagonal 2017 en contra de las sentencias dictadas, las dos primeras por la magistrada de la segunda sala los días 20 de marzo y 4 de abril, y la última por el magistrado de la cuarta sala el 9 de marzo, todas de 2018. A manera de preámbulo se refiere que los procesos de origen fueron promovidos en contra de los actos mediante los cuales el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó a los actores las solicitudes que formularon para que se les reconociera su calidad de concesionarios del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se les indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En las sentencias recurridas, las salas decretaron la nulidad de los actos impugnados para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que los demandantes cuentan con sendas resoluciones positivas a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición de los títulos concesión previa satisfacción de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al entonces director general de Transporte del Estado mantener actualizados los registros, archivos y controles, y de conformidad con el artículo 27, fracción décima segunda de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar el registro y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice a los actores la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que los demandantes tengan un derecho adquirido sobre la referida concesión. Tal argumento es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que las salas expresaron sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. En el considerando quinto de las sentencias recurridas, las salas expusieron que con las copias certificadas de las resoluciones de 31 de enero de 1994, los actores acreditaron que en esos instrumentos se establecieron a su favor las concesiones solicitadas dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. Las salas también precisaron que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esas resoluciones, lo cierto era que había plena convicción de su existencia, de acuerdo con los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Además, las salas puntualizaron que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de las citadas resoluciones, tal omisión no era imputable a los actores, sino a la propia autoridad, máxime considerando que no existía evidencia de que esas resoluciones se hubieran revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en los actos impugnados y en las contestaciones de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que las salas debieron resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de las unidades vehiculares, así como para reconocer a los actores el carácter de concesionarios, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar las solicitudes a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber que los actores carecen de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, los demandantes demostraron en los procesos de origen que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado les otorgó sendas concesiones para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar las sentencias recurridas. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y, en primer lugar, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 303/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad.
Ahora se somete a votación el proyecto del TOCA 316/18. Si están de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, pongo a su consideración la resolución del TOCA 366/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continúo y en virtud de la exposición en conjunto de los TOCA listados como 12º, 13º y 14º puntos, continúo con el desahogo del 15º punto del orden del día, con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 375/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, autoridad demandada en el proceso administrativo 1188/2017, en contra de la sentencia de 17 de abril de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala. En dicho fallo se decretó la nulidad de la boleta de infracción, en la que se determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Se le reconoció el derecho a la devolución del importe que pagó por la multa impuesta, más el pago de los intereses generados con motivo de ese pago indebido, y se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Sustancialmente, la autoridad recurrente señala que, de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal Estatal, el pago de intereses solo procede cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Tal argumento es infundado. Del artículo 1 del Código Fiscal Estatal se desprende que las disposiciones de ese ordenamiento se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de sus autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales, sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como al actor se le impuso una multa con motivo de la boleta de infracción determinada por una autoridad municipal, es incuestionable que la multa pagada por el actor no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal y, por tanto, no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente a la que alude el artículo 1 del citado código. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la segunda sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 375/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con las ponencias de esta tercera sala, someto a su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 383/18, interpuesto por el Ayuntamiento de León en contra del acuerdo de 23 de abril de 2018, dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo de responsabilidad administrativa 24/2018, en el que no se admitió la prueba confesional que ofreció la referida autoridad a través de un escrito presentado con posterioridad a la fecha en que contestó la demanda. Por un lado, la autoridad inconforme aduce que el acuerdo recurrido no se ajustó al artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que no admite o rechaza el ofrecimiento de la prueba confesional, sino que se limita a señalar que, cito textual, no ha lugar a acordar de conformidad. Tal disertación es infundada. De conformidad con el citado artículo 54, la autoridad ante quien se tramite un procedimiento o proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y solo podrá rechazar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias, lo que significa que en términos de la norma jurídica comentada en relación al ofrecimiento de pruebas, las salas podrán asumir únicamente dos posturas, admitirlas o no. En este contexto, el hecho de que la sala no haya manifestado expresamente que rechazaba la prueba confesional
de ningún modo implica una transgresión al sobredicho artículo 54, pues dicho precepto no exige un formalismo especial, de modo que basta que la redacción empleada sea clara y no deje lugar a dudas sobre la decisión asumida, en el caso, la no admisión. Además, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la expresión no al lugar se usa en el campo del derecho para declarar que no se accede a lo que se pide. Por tanto, la locución utilizada por la Sala, no al lugar a acordar de conformidad, claramente indica que su decisión es no admitir o rechazar la prueba confesional ofrecida por el ayuntamiento recurrente. De ahí lo infundado del agravio al respecto esgrimido. En segundo término, la autoridad inconforme sostiene que el acuerdo recurrido es ilegal porque el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no prevé que se rechazará la prueba confesional cuando no se haya desahogado en el procedimiento administrativo. La apuntada disertación es inoperante por insuficiente. Del análisis al acuerdo recurrido se advierte que la Sala decidió no admitir la prueba confesional con base en dos razonamientos. El primero de los motivos de rechazo consistió en que, de conformidad a los artículos 280, fracción quinta, y 281, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el momento oportuno de ofrecer dicha prueba es al dar contestación a la demanda. La segunda razón que expuso la Sala Especializada estribó en que la prueba confesional debió ofrecerse dentro del procedimiento administrativo. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio, únicamente se refuta el segundo de los razonamientos. Por ello, aun cuando resultará fundado, sería insuficiente para revocar el acuerdo controvertido, dado que subsistiría la primera de las razones, la cual, al no haber sido destruida, continúa rigiendo la decisión de la Sala de rechazar la probanza de mérito. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 383, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 17º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 192, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2018 emitida por la magistrada de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1611 del 2017. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la emisión de la boleta de infracción elaborada por el inspector del Instituto de Movilidad, así como el cobro de la misma que deriva de la boleta de infracción impugnada. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe contener, toda vez que la autoridad demandada no estableció las consideraciones de hecho que le permitieron dilucidar cómo fue que concatenó las circunstancias que apreció a través de los sentidos y que le llevaron a decidir indubitablemente que se prestó el servicio de transporte ejecutivo de manera libre y directa, y además tal situación implicaba una infracción a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de transporte estatal que invocó, con lo cual incumplió con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, a consideración de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque, si bien en la sentencia que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda. Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la resolución impugnada. Esto es, el acuo consideró a tales argumentos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa.
Por otro lado, el agravio segundo, a juicio de esta ponencia, resulta infundado. Lo anterior es así porque, en efecto, como bien lo precisó la sala, el inspector de movilidad demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevan a considerar que la parte promovente había cometido alguna infracción a leyes de movilidad que justificaran el levantamiento de la boleta de infracción impugnada. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de movilidad demandado no circunstanció suficientemente las causas que justifican el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa esta situación. Esto es, debió detallar la manera y forma como se percató de la comisión de la conducta infractora, pues tenía la obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción las circunstancias de modo, es decir, debió motivar debidamente su acto de conformidad con lo que prevé el 137, fracción sexta de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, para que el particular estuviera en posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector demandado. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la QO consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de la debida fundamentación y motivación que se consigna en el 16 constitucional y que se recoge en el 137 fracción sexta del código ya referido, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. En el agravio marcado como tercero, quien recurre básicamente argumenta que el acuo pasa desapercibido, que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según él, se desprende de la jurisprudencia del rubro siguiente: fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Pues bien, dicho agravio a juicio de esta ponencia es igualmente infundado para revocar o modificar la sentencia que se revisa. Se afirma lo anterior porque, si bien es cierto que en la citada jurisprudencia se sostiene que para considerar un acto debidamente motivado basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente a mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos de verdad es que también en dicha tesis se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinó el acto de voluntad para que de esta manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole así una real y auténtica defensa, tal como lo terminó la magistrada Cuo, lo que nos lleva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. En el agravio marcado como cuarto, en donde el recurrente vierte argumentos referentes al pago de intereses a consideración de esta ponencia, es inoperante. Se afirma lo anterior porque la CUO jamás condenó a la autoridad demandada al pago de intereses, sino que únicamente condenó a que la demandada a que realizara las gestiones necesarias para que se devuelva al actor a la cantidad enterada por concepto de multa y su actualización. En ese sentido, si de la minuciosa revisión a la sentencia recurrida puede verificarse que en ningún momento la Corte resolvió lo que arguye quien recurre, entonces su alegación resulta ineficaz, pues atribuirle un argumento ajeno y combatir el agravio en estudio resulta inoperante, motivo porque no puede tomarse en cuenta debido a que a partir de un supuesto que no resultó cierto es infructuoso para obtener la revocación de la sentencia que se revisa. Finalmente, en el agravio marcado como quinto, donde quien recurre cuestiona la decisión de la CUO de condenar a la autoridad demandada a devolver en favor del actor a la cantidad actualizada de la multa que le fue impuesta, a juicio de esta ponencia es infundado. Ello es así, ya que no debemos perder de vista que los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato establece que cuando el particular solicite lo que ha pagado de manera indebida, el artículo 38 hace énfasis en la previa solicitud, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. La anterior hipótesis del pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado, conlleva tres posibilidades. Inciso A, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normatividad, en cuyo caso no se deberá pagar intereses. Inciso B, que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido. E inciso C, que la autoridad emite una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En estos tres supuestos, la normativa que se aplica
El Código Fiscal contempla la previa solicitud de la cantidad que se ha entregado de manera indebida. Ahora bien, el 38 de este Código advierte que en los casos contemplados en los incisos B y C, la autoridad debe devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. Si la devolución es extemporánea más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del 51. Y si el ciudadano combatió la negativa expresa que se le devolvía lo que pagó de manera indebida y ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la evolución del numerario, procederá al pago de intereses, mismos que se calcularán a partir de que se surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa de devolver el pago indebido. En ambos escenarios B y C, acorde a lo establecido por el 38 del Código Fiscal para el Estado, es menester que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. En el caso concreto no actualiza la hipótesis hasta aquí narrada, ya que en la litis no deriva de la desatención a una solicitud de lo que se pagó indebidamente. No obstante lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal, ya referido, contempla que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda, para el Estado de Guanajuato las multas son una modalidad de los aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización de las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. De esta forma, contrario a lo deducido por quien recurre, se encuentra pegada a derecho la decisión de la CUO, consistente en condenar a la autoridad demandada que actualice el monto que se ha pagado con motivo de la multa, acorde al criterio plasmado y a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios primero y cuarto y lo infundado del segundo, tercero y quinto, esta ponencia propone este pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se pone a su consideración la resolución del TOCA 192/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del 18º punto del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrada presidente. Muchas gracias, magistrada presidente. Solicito que por su conducto se consulte este pleno la posibilidad de realizar ponencia conjunta respecto de los TOCAS 344, 351 y 382, todos del 2018, toda vez que se encuentran elementos que así lo permiten. Magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Me refiero entonces a los recursos de reclamación interpuestos por la autorizada del Contralor Municipal y del Ayuntamiento, ambos del municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de los autos de fecha 23 de abril del 2018, por medio de los cuales el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal tuvo por no admitidas las pruebas confesionales ofrecidas por los demandadas dentro de los procesos administrativos números 9, 33 y 22 de la Sala Especializada del 2018. En los procesos administrativos principales, los actores impugnaron la resolución definitiva del expediente Ayuntamiento, procedimiento administrativo de responsabilidad, con el número 1 del 2017, emitida por el Ayuntamiento de León el 23 de noviembre del 2017. Dicha resolución impugnada le tocó conocerla al magistrado de la Sala Especializada de ese tribunal, quien admitió la demanda y emplazó a las autoridades demandadas, las cuales, en el momento procesal oportuno, dieron contestación a la misma y en un escrito posterior ofrecieron la prueba confesional a cargo de la actora. Respecto a dicha confesional, el magistrado acuó en los autos ahora recurridos del fecha 23 de abril del 2018, acordó tenerla por no admitida en los siguientes términos, cito: al respecto, dígase la autoridad demandada que en cuanto al ofrecimiento de la prueba confesional no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el momento procesal oportuno para ofrecerla es al dar contestación a la demanda. Aunado al anterior, hágasele saber al Ayuntamiento Municipal de León, autoridad demandada, que la prueba confesional debió ofrecerse dentro del procedimiento administrativo, el cual fue seguido en forma de juicio y no así en el presente proceso.
Concluye la cita. Inconformes con las determinaciones que anteceden, las autoridades demandadas interpusieron los recursos de reclamación que nos ocupan, en donde hicieron valer agravios, los cuales a juicio de este tribunal en pleno resultan inoperantes para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Ello es así, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones hechas a valer por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el magistrado acuo para no admitir la probanza de mérito, sino que únicamente la recurrente se limita a alegar que la prueba confesional a cargo del actor ofrecida por las demandadas debió admitírsele porque, además de que tiene la relación con los hechos controvertidos, con ella se pretende acreditar que la actora, durante su gestión, no cumplió con la diligencia y probidad, los trabajos propios de su encargo. Es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el resolutor para apoyar el auto recurrido, lo cual, se insiste, torna inoperante el agravio en estudio. Además, se patentiza lo inoperante el agravio porque no le asiste razón a quien recurre, pues si bien en el artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, dispone que en el proceso administrativo se emitirá toda clase de pruebas, con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad. Sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir invariablemente todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, pues eso dependerá de cada caso en concreto, ya que el referido numeral contiene dos limitantes. Primera, que las pruebas ofrecidas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, y segunda, que el oferente en la prueba cumpla con las reglas para el ofrecimiento, esto es, en que sea ofrecida conforme a derecho. Luego, si en el caso concreto del TOCA 344 del 2018, las autoridades demandadas en el proceso administrativo principal ofrecieron la prueba confesional a cargo de la actora sin cumplir con las reglas para su ofrecimiento, es decir, no fue ofrecida conforme a derecho, toda vez que el momento procesal oportuno para ofrecerla era al dar contestación a la demanda, lo cual no aconteció. Entonces, aun y cuando dicha probanza tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, es correcta la determinación del acuo de tenerla por no admitida. Respecto a los TOCAS 351 y 382, ambos del 2018, particularmente tenemos que en el agravio marcado como primero, donde la recurrente básicamente argumenta que el acuerdo recurrido no se ajustó al artículo 54 del código ya referido, ya que no admite o rechaza el ofrecimiento de la probanza, sino que señala no ha lugar a acordar de conformidad, a juicio de ese tribunal en pleno es fundado, pero inoperante para modificar o revocar el auto que se revisa. Es fundado porque en efecto le asiste razón a quien recurre cuando argumenta que la sala de origen no se ajustó a lo previsto por el 54 del código ya referido, precepto legal del que se desprende que la autoridad ante quien se tramite el procedimiento o proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y solo podrá rechazar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tenga relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. Esto es, la sala acuo no usó los términos en dicho dispositivo legal, pues debió de admitir o rechazar la probanza de mérito y no limitarse a determinar que no ha lugar a acordar de conformidad. Sin embargo, el agravio que nos ocupa termina por ser inoperante en atención a que esta omisión no trae ningún beneficio a la autoridad recurrente, ya que únicamente da lugar a que se precise que por el señalamiento de no ha lugar a acordar de conformidad, debe entenderse que se rechazó, no admitió, la prueba confesional ofrecida por el ayuntamiento demandado. Finalmente, el agravio segundo, en el cual esencialmente señala que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que ningún artículo del código ya aludido prevé que no se admita la prueba confesional porque la misma haya sido ofrecida en el procedimiento administrativo, a consideración de este cuerpo colegiado es inoperante, pero por una razón distinta a la abordada en párrafos anteriores. Ello es así porque, si como se precisó anteriormente, fueron dos los argumentos jurídicos medulares empleados por la acuo para rechazar tener por no admitida la prueba confesional a cargo de los actores. El primero es que el momento oportuno para ofrecer dicha prueba es al dar contestación a la demanda, y el segundo, que la prueba confesional debió ofrecerse dentro del procedimiento administrativo, consideraciones que por sí solas son suficientes para sostener el fallo recurrido.
y en el agravio que nos ocupa, quien recurre solamente pretende desvirtuar la última de ellas, esto es lo referente a que la prueba confesional debió ofrecerse dentro del procedimiento administrativo, esto es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur, pues aun cuando le asistiera la razón a la recurrente, ello no tendría la fuerza suficiente para obtener una declaratoria de revocación o modificación del acuerdo que se revisa, dado que él seguiría rigiendo la primera consideración jurídica, a saber, que el momento oportuno por ofrecer dicha prueba es al dar contestación en la demanda y que no es desvirtuada con el agravio que se analiza. Dicho en modo diverso, si la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir toda y cada una de las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Entonces, en el caso concreto, resulta inoperante el agravio en estudio, en la medida en que solo se controvierte una de las dos consideraciones jurídicas expresadas por el acuo en el acuerdo recurrido, pues aun y cuando se destruya dicha consideración, aún así sigue subsistiendo la primera, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. De esta manera, ante lo inoperante, el único agravio hecho valer por el recurrente en el TOCA 344 del 2018 y ante lo fundado por inoperante el agravio primero y lo inoperante en los TOCAS 351 y 382, ambos del 2018, este tribunal en pleno propone confirmar los acuerdos que se revisan por encontrarse ajustados a derecho. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias, magistrada y magistrados. Una vez que han sido expuestas las ponencias, en primer lugar está a su consideración la resolución del TOCA 344/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 351/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. A continuación está a su consideración la resolución del TOCA 382/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en virtud de la exposición en conjunto de los TOCAS listados como 18º, 12º y 20º puntos del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 21º punto del orden del día. Procedo como 21º punto del orden del día, corresponde el TOCA 317/18 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 20 de marzo de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 248, diagonal segunda sala, diagonal 2017. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 9 de septiembre de 2016, una ciudadana solicitó al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se le reconociera su calidad de concesionario. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Inconforme con lo anterior, la ciudadana agraviada demandó la nulidad de la respuesta del director del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido. Ante ese panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó recurso de reclamación bajo los agravios transcritos en el considerando correspondiente. El agravio donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, a criterio de esta ponencia es inoperante, atentos a lo siguiente. En el oficio de fecha 14 de septiembre de
16, que consiste en el acto, que es el acto impugnado, la autoridad sostuvo que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. La autoridad planteó como excepción en su contestación de la demanda los mismos razonamientos que esgrimió en el acto impugnado. En su sentencia, con relación a la excepción anteriormente mencionada, el acuo determinó que se debió haber considerado que la parte actora contaba con el original de una resolución positiva, misma que no había sido revocada. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno a favor de la parte actora. En efecto, la autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existen en sus archivos constancias de la resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que fue debidamente contestado por el acuo en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en su escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por la magistrada, sin combatir lo expuesto en la sentencia. Y en ese orden de ideas, lo que se propone a este pleno es confirmar la resolución dictada por el acuo. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 317/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 22º punto del orden del día. Gracias, presidente. El 22º punto del orden del día corresponde al TOCA 224/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el abogado autorizado del inspector de movilidad adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 138, segunda sala, 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 20 de enero de 2017, una ciudadana presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción expedida en fecha 4 de diciembre de 2016. El proceso fue turnado a la segunda sala de este tribunal, en donde el día 23 de febrero de 2018 se decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia mencionada. Los agravios primero y segundo, donde la parte recurrente sostiene que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente motivado, a criterio de esta ponencia, es infundado por las siguientes consideraciones. El motivo por el cual se decretó la nulidad de la boleta de infracción es porque se estimó que la misma se encontraba indebidamente motivada al no contener razones por las cuales se infirió que el particular infringió las disposiciones de tránsito y transporte. Del artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios se desprende que la circulación de vehículos puede ser detenida por la autoridad correspondiente en los siguientes supuestos. 1. En el caso de infracciones o delitos flagrantes, y 2. tratándose de requerimientos administrativos o mandatos judiciales expedidos con la finalidad de preservar el orden y la paz pública. Así, el inspector de movilidad, autoridad demandada, no está facultado para detener arbitrariamente a cualquier vehículo que se encuentre en circulación, sino que su facultad para detener vehículos se encuentra supeditada a la actualización de alguno de los supuestos anteriormente mencionados. La autoridad demandada estableció en la boleta de infracción que el motivo por el cual ordenó que el vehículo detuviera la marcha fue porque una persona descendió del mismo. Posteriormente, el inspector de movilidad señaló que procedió a verificar la legalidad de la prestación del servicio verificando, según refiere, que se prestaba un servicio por medio de la aplicación tecnológica denominada Uber. Sin embargo, de dicha narración de hechos no es posible establecer un nexo entre el hecho de que una persona descienda de un vehículo con la
prestación de un servicio de transporte. Por lo anterior, dicha conducta en sí misma no puede considerarse como una infracción a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, razón por la cual no se actualiza el primer supuesto contemplado para la detención de un vehículo relativo a la comisión flagrante de una infracción. Asimismo, la autoridad demandada tampoco acreditó que hubiera de por medio un requerimiento administrativo o un mandato judicial que facultara al inspector de movilidad para detener la marcha del vehículo, razón por la cual tampoco se actualiza el segundo supuesto bajo el cual se puede detener la circulación de un automóvil. En ese orden de ideas, la autoridad demandada fue omisa en establecer en la boleta de infracción las circunstancias de modo por las cuales estimó que la conducta del particular constituyera una infracción a la ley en la materia. Esta situación se traduce en una indebida motivación del acto impugnado, de ahí lo infundado del primer y segundo agravio. Los agravios tercero y cuarto, en los que el recurrente señala que es improcedente la condena al pago de intereses, ya que no se está en presencia de un pago de lo indebido, a criterio de esta ponencia son fundados pero inoperantes en virtud de lo siguiente. En la sentencia de la magistrada se condenó a la autoridad demandada a actualizar la condena a devolver. Ello en virtud de que el pago realizado por concepto de la infracción declarada nula es equiparable al pago de lo indebido. Los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que los mismos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre la actualización y los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato enuncian que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, el artículo 38 hace énfasis en la previa solicitud, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, es decir, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, conlleva tres posibilidades. Inciso A, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normativa, en cuyo caso no se deberán pagar intereses. Inciso B, que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido más allá de los 50 días. Inciso C, que la autoridad emita una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En estos tres supuestos, la normativa que se aplica contempla la previa solicitud de la cantidad que se ha entregado de manera indebida. Ahora bien, el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato advierte que en los casos contemplados en los incisos B y C, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. Si la devolución es extemporánea, más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del día 51 y si el ciudadano combatió la negativa expresa a que se le devolviera el pago de manera indebida y ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la devolución del numerario, procederá el pago de intereses mismos que se conculcarán o computarán a partir de que surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa a devolver el pago indebido. En ambos escenarios, B y C, acorde a lo estipulado por el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, es necesario que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Así que, en el caso concreto, no se actualizan las hipótesis hasta aquí narradas, ya que la litis no deriva de un pago de lo indebido. No obstante lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato contemplan que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos. Deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, si bien la litis de origen no se subsume en las hipótesis previstas por los artículos 37 y 38 del Código Fiscal en lo relativo al pago de intereses, sí actualiza la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado
de Guanajuato. En la sentencia recurrida se equiparó la cantidad derivada de la multa con un pago de lo indebido. No obstante, en atención a las consideraciones previas, dicho concepto de pago deviene de un aprovechamiento y no de un pago de lo indebido, razón por la cual resulta fundado el agravio expresado por la autoridad demandada, ya que se confundieron ambos términos. Sin embargo, a pesar de haberse equiparado el pago realizado por una multa con el pago de lo indebido, no se condenó a la autoridad demandada al pago de intereses, sino únicamente a la actualización de la cantidad de devolver. Dicha condena, en atención a lo expuesto, sí resulta procedente por tratarse de un aprovechamiento. Es así que, al no haberse condenado a la autoridad demandada al pago de intereses, el agravio esgrimido por el recurrente no incide en la condena determinada en contra de la autoridad. De ahí la inoperancia de los agravios hechos valer por la demandada. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de 23 de febrero de 2018. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 224/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 23º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 23º punto del orden del día corresponde al TOCA 264/18, relativo al recurso de reclamación interpuestos por la parte demandada en contra de la sentencia de 6 de marzo de 2018, dictada por el magistrado de la primera Sala en el proceso administrativo número 1934, primera sala, 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 4 de octubre de 2017, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la primera sala, en donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, son infundados, atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad explicación jurídica o lógica jurídica, en donde se esclarezcan por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma de la boleta de infracción impugnada. Se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en ella las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para desplegar el acto de molestia no justifican la misma. Abordar a un vehículo en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto no derivan de manera ineludible en la comisión de una infracción al reglamento de tránsito, y luego no justifican una detención violándose así lo establecido por los artículos 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, 16 de nuestra Constitución Política Federal y 137, fracción sexta del Código que nos rige. Por lo anterior, esta ponencia propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada dentro del expediente 1934, primera sala, 17. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 264/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Informo al Pleno que, como único asunto general, doy cuenta de que fueron recibidos sus comentarios relativos a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus municipios, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
misma que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la 63ª legislatura, y de la cual se dio cuenta en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de julio del año en curso, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, señor secretario, le pido que lleve a cabo las acciones necesarias para remitir la opinión jurídica en mención a la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la 63ª legislatura. En tal sentido, y no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 28 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:25. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchas gracias.